Muy bien, seguimos en el Patrón de la Tarde. Ahora sí vamos a conversar con el señor Ulises Rodríguez, que es el jefe de Proindustria. Director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. Proindustria. Muchos nombres para terminar uno en Proindustria. Terminar en Proindustria. Qué bien. Buenas tardes, Ulises. Bienvenido al Patrón. Tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias y contento de estar con ustedes aquí una vez más, después de una pausa. Sí. Pero siempre vengo al Patrón, Sí. siempre vengo al Patrón. ¿No? Y viene a Santiago con frecuencia, que es lo que interesa también. Claro. Y sigue siendo santiaguero. Así es, no comprometido con Santiago. Por eso, como mencionaba Juan, ahorita yo escuchaba aquí tranquilo. Y es que yo siento algo especial por mi Santiago y los santiagueros, ¿verdad? Cuando una gente de Santiago va a Santo Domingo, yo me siento como con esa... No voy a decir que es el compromiso, porque no es un compromiso, es algo que a mí me nace, me sale. Tratar a una gente mía bien en mi ciudad es como identificarme, es parte de lo mío, de lo que yo tengo, de mi ciudad. Así es. Alguien escribió que tú habías abandonado la plaza política de Santiago, pero uno te ve muy activo aquí. No sé por qué, lo que pasa es que si un amigo quiere mucho a uno, tal vez le hace falta verlo y dice eso, pero no, estamos toda la semana dividiendo el tiempo. Claro, yo asumí un compromiso con el presidente de la República ante el país al frente de lo que es el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria. Y eso lleva que como director general, administrador de lo que hay allí, tengo que empaparme de todo, he tenido que hacerlo y llevar los detalles, el cuidado de los detalles para hacer una labor diferente. Me caracterizo, así lo digo, por ser una persona transformadora. Cuando llego a los sitios veo lo que hay. No me gusta repetir los mismos errores, hacer lo mismo. Siempre me gusta marcar la diferencia con humildad, pero entiendo que, y más en las cosas públicas, que muchas veces son abandonadas. Por eso hay muchos temas que yo he tratado con ustedes, así cuando hablo de la gestión, de los parques, de zona franca, la ley de proindustria que se dio a conocer este año, aprobada por el Congreso, con interesantes incentivos para mejorar la competitividad, aumentar las exportaciones y muchas cosas que no se conocían y me ha tocado pues darla a conocer. Pero con respecto, Juan, a lo de estar aquí, yo quiero mucho a mi Santiago, a mi gente de Santiago y los cuatro lo he visto por separado, a ustedes cuatro que son comunicadores, lo he visto, algunos por televisión lo veo con frecuencia, tempranito en la mañana, me divido, Jaime, con ustedes ahí porque veo un chin de Gladia Lisa, ¿ves? No, pues tengo que verla también. Debe ser más agradable ver la careta de Gladia Lisa que la de Carlos Manuel Estrella, por ejemplo. Pero bueno, don Jaime. Pero la verdad que siempre tengo que ver el programa para enterarme de las cosas Ulises, de acá. En todo el esfuerzo que han venido haciendo desde agosto hasta la fecha, el presidente ha puesto mucho empeño y se ha sustentado en generar muchos empleos a través de los parques de zona franca. Cuéntanos un poquito sobre esta parte y en qué nivel estamos. Mira, siempre me veo en el compromiso de decir las cosas como son por el principio. Estamos hablando de generar empleo, de reactivación económica, porque venimos de una pandemia de la cual todavía no hemos salido. Y la gente se está quejando y quiere salir de ella y que se tomen medidas, pero la verdad es que el presidente participó en unas elecciones, salió electo presidente y tuvo una transición en medio de un estado de emergencia. Por eso su prioridad, la prioridad de Luis Abinader, del presidente de la República, es levantar la economía, generar confianza, que lo ha logrado, porque sin duda que lo que ha hecho el presidente en ese cambio en medio de la pandemia, pues es lograr una confianza que pocos mandatarios pues han gozado de ella, de la misma. Con ello, con esa buena aura, con ese entusiasmo, con esa confianza, pues entonces vienen las medidas, vienen las acciones tomadas y eso ha creado un ambiente de optimismo generalizado. En el caso de las zonas francas, porque en Proindustria trabajamos con las industrias, con los incentivos que tiene la ley, de los que le podemos mencionar, pero también y con buenos ejemplos, buenas prácticas, también con las zonas francas. Y ahí podemos decirle que desde que el presidente fue a San Pedro en principio de gobierno, dio un Picasso, mandó una señal muy clara de apoyo al sector, de que el mensaje de que él cree en el sector de la zona franca y en la industria nacional. Apostó a ella y en diciembre ya
se había recuperado un 98%. Diferente a un momento en el cual un presidente pues habló y se expresó del sector diciendo que era un modelo agotado y que ya no tenía futuro. Entonces, vemos las dos posiciones y vemos los resultados. Zona Franca, señores, después de aquella caída, don Jaime, usted que tiene muchos amigos en ese sector, esa debacle, 4, 5, 6, 7, 8, 10, hasta el 12. Entonces se estabilizó un poquito, pero estamos en un resurgir ahora mismo, en un nuevo resurgir, renacer de lo que es el sector Zona Franca. Se están rehabilitando la Zona Franca de Esperanza. Sí, en el caso de Proindustria, tenemos varios parques, entre ellos Esperanza, lo recibimos en acuerdo recientemente, y ese parque pues lo estamos también trabajando, lo estamos interviniendo. Y ya hay anuncios allá, la empresa de clase está ampliando allá las operaciones que están en el parque y se está anunciando de que la empresa, la Timberland, que se retiró del país de las operaciones en cuanto a las operaciones directas, porque lo que están haciendo es subcontratando. En verdad, no es un problema del país, sino que ellos han cambiado el modelo de producirlo todo a contratar. Eso lo hacen muchas empresas, esa es la moda hoy en día. Pero están contratando allí a esta empresa para generar 500 nuevas plazas de empleo en Esperanza. Por eso tuvimos que rápidamente intervenir el parque y habilitar la nave o permitirle que se hiciera con un procedimiento simple interno que tenemos en Proindustria. Hay una combinación en este trabajo entre Proindustria y el Ministerio de Industria y Comercio, porque veo que trabajan temas muy parecidos. Incluso veo en un spot de televisión de Proindustria el tema tabaco. Así es. Entonces, sí. ¿hay coincidencia en ese aspecto, en ese trabajo? Sí, yo reitero, ¿verdad? Que es como tú lo señalas, Juan, que el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, tiene como responsabilidad, compromiso, acompañar a las industrias a que mejoren su producción, a que sean más competitivos, dándole los incentivos en la ley. En el caso de Zona Franca, entonces le facilitamos las naves, se le alquilan las naves. Ellos pagan y cumplen con sus compromisos, pero al mismo tiempo generan empleos y se aprovecha. A propósito del tabaco, a la gente se le olvida, pero recuérdense que lo primero que hizo el presidente Luis Abinader fue pues crear la mesa de discusión de apoyo al sector tabacalero aquí. Y esa mesa que fue en el primer mes de gobierno, pues dio resultado inmediato. El sector tabacalero, señora, ha tenido un crecimiento extraordinario. Hablamos de que la zona franca han crecido alrededor de un 16% en general, pero el sector tabacalero está creciendo por encima de un 40%. Hay empresas que son por encima de un 50%, o sea, generando muchos empleos. Tanto así que estaba en Tamboril en estos días, tu querido Tamboril, y me decían que los dueños de fábrica tienen problemas porque se tienen que quitar la mano de obra calificada y tienen que salir a otros pueblos a veces a buscar mano de obra o a instalarse para lo mismo. Entonces, nosotros, pues, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo de Zona Franca, en el caso de Zona Franca, con Liranzo, ahí pues nos llevamos bien, vamos todos trabajando juntos de la mano y por eso los resultados son mejores. ¿El impacto lo siente realmente Zona Franca de los cambios que se registran desde Proindustria? Sí, en los parques que manejamos, porque por ejemplo, aquí tenemos el Parque Espaillat Mera, que lo maneja lo que es la corporación, muy bien, el amigo Miki Lama y el grupo que está en ese parque. Pero en cuanto a Proindustria, se ha sentido porque, bueno, le voy a decir a ustedes una cosa, yo veo los datos continuamente. Cuando llegamos, un ejemplo, a La Vega, que don Jaime mencionaba hace un ratito del administrador, el trabajo que se está haciendo allí. Nosotros pues iniciamos ese proceso de remozamiento del mismo para transformar el parque. Ese parque es uno de los mejores, pero estaba lleno de hoyos, estaba abandonado y las empresas se estaban retirando. Cuando entramos no había solicitud de naves nuevas. Ahora yo pedí hace un tiempo un corte y me dicen, bueno, hay 10 naves. Bueno, el presidente anunció 10 naves. Recuperamos 10 naves y la entregamos a 10 nuevas empresas allá. Bueno, pues siguen la solicitud. Entregamos las 10, ya entregamos 16
y ahora hay 32 solicitudes de naves industriales. Se lo puedo dar con la fecha de solicitud, con el nombre de empresa que lo están haciendo. También le puedo decir a ustedes cuántos empleos nuevos se han generado, cuáles empresas de zona franca se han instalado allí, industrias. Y esa es la situación, porque Gladializa lo que hemos hecho es ponerle cuidado. O sea, si yo fui y vi las condiciones que estaban, yo dije, no, pero si esto es sucio que está, vamos a limpiarlo. Si hay unos hoyitos, vamos a un bacheo. No es así, don Jaime. Si lo que está es feo y le falta pintura, vamos a ponerle pintura. Claro. Pero vamos a ponerle atención al parque. Resultado, yo le lo que le dije. Hay unos parques industriales, Ulises Rodríguez, que están en la entrada de los pueblos y desde que uno llega, uno se da cuenta como que le falta empuje. La Vega, Sí. Moca, Puerto Plata, desde que tú llegas, ahí ves la zona franca. Se ha ido recuperando. ¿Cuál es la situación de sus parques industriales? Totalmente. Tú diste en la diana, no solo acá. Yo le decía que los parques de zona franca en muchos pueblos es la entrada. San Francisco es la entrada, El Ceibo es la entrada, en Esperanza es la entrada. Entonces, cuando están deprimidos los parques, bueno, esa es la primera impresión que tú tienes de la ciudad. La Vega, pues les invito a ver ahora cómo está la entrada de La Vega. Y en esos horarios que ustedes ven ese dinamismo, cómo se da de un parque apagado a un parque encendido completamente por la cantidad de empleo que se genera. Pero yo quiero decirle que yo hablo de eso y quizá uno ya habla de los empleos y todo. Es un conjunto de cosas, como señalaba Juan, desde el embellecimiento de una infraestructura abandonada hasta lo que es los empresarios que hagan buenos negocios, que ganen dinero, pero los obreros, la gente que tiene la oportunidad de conseguir un empleo. Miren, hay una parte que nosotros no le estamos diciendo, social, y es la parte social. ¿Saben que en el sector tabacalero, en La Vega, el 75% son madres solteras y nuevas ahora que no tenían empleo? Y pueden ir a hacer un reportaje a quien quiera, porque eso tiene un impacto social, señores, increíble. Aparte de eso, cuando tú le llevas 2,000 empleos nuevos a un pueblo como La Vega, también aquí podemos hablar en otros lugares, pero por poner un ejemplo, Salcedo, que estaba cerrado, que lo estamos reabriendo, Cotuí, 16 años cerrado, y en meses lo abrimos y vamos a generar alrededor de 700, 800 empleos, un poco más, pero en la primera etapa. Pero vamos a decirle a La Vega, cuando esas 2,000 personas entran a trabajar, es un poco lo que pasó aquí cuando la zona franca estaba en su momento de auge. Recuérdense, cuando ese dinero, esa gente cobra semanal, vienen el dinero de las exportaciones, vienen las divisas, la cambian en el comercio local, eso lo reciben, hacen los pagos, entonces ese dinero comienza a circular. Ustedes saben de la manera que eso impacta económicamente. Y les digo una cosa, no hay una forma más rápida de generar empleo en medio de una situación económica como la que vivimos nosotros, que no sea a través, en este caso, de recuperando la zona franca. La industria del tabaco ha tenido un gran empuje en este momento, está yendo a muchos zona franca, pero ¿cuáles otro tipo de empresas se están instalando? Es una buena pregunta porque hay dos cosas. Se mantienen las tradicionales, como por ejemplo las textiles están, las que se mantuvieron aquí están funcionando. En La Vega hay varias empresas de textiles buenas también. De calzados, por ejemplo, visito Five Star en La Vega, es grande, está ampliando ahora, está duplicando la producción. Igual Calzados está en Esperanza, pero también... ¿Y aquí en Tamboril, Ulises? En Tamboril hay muchas que son básicamente de tabaco. También. Sí, en la de acá, que es la que tiene Mícalo Bermúdez, como se le conoce, ahí hay de calzado, bastante, muchos hay de calzado, pero también ahí hay de tabaco dentro y otras compañías. Tenemos el caso de los dispositivos médicos, por ejemplo, material gastable de hospitales. Eso ha tenido un gran crecimiento. En el caso nuestro, en los parques de San Pedro, donde más presencia hay, pero también allí tenemos, como en otros lugares, empresas agrícolas que hace mucho tiempo atrás, pues, o sea, esa compañía pedíamos nosotros, se hablaba en el país del valor agregado, de que enviamos la materia prima, enviamos el cacao y que nos lo envían como hecho ya dulce de allá para acá, entre otras cosas. Pero allá, por ejemplo, tenemos el producto este pirulín, que es un cacao dominicano, se produce en una zona franca nuestra de Proindustria, en San Pedro. Entonces, hasta una joyería de lujo hay en San Pedro, una destilería exportadora de alcoholes también tratado para las grandes compañías licoreras.
Es decir, hay de todo en la zona franca. Pero ya esas naves pagan, porque antes había una dejadez que y Proindustria una no podía deuda mantener. tremenda. Aumentamos, Proindustria aumentó las recaudaciones promedio de inmediato en los primeros meses, de manera significativa. La mano de obra calificada, porque en la medida que se van abriendo nuevas industrias, tiene que haber también Sí, mano ese de es un obra reto. Por calificada ejemplo, y la capacitación para el personal que ya está. ustedes no saben, como tú lo dices, y eso está regionalizado. En La Vega encuentras muchos textileros, pero los tabacaleros que se han instalado en La Vega ahora, que son muchos ahora, tienen que preparar, darle atrás esa mano de obra y entrenarla, capacitarla. Realmente ahí entra el Infotec. Yo darle su crédito al buen amigo Rafael Santos y a la institución que durante años trabaja en la capacitación. Los parques de mayor tamaño, como La Vega y otros, tienen, en el caso de Proindustria, también los parques que no son estatales, tienen un centro de capacitación por lo general para eso. Proindustria solo tiene que ver con parques de zonas francas, no tiene ninguna otra responsabilidad. Ahí sí, es una pregunta que me gusta que me la hagan porque esta semana estaba hablando con la gente de la ARD, me han visitado algunos y se me dijeron, estamos celosos ya porque tú nada más hablas de zona franca. Pero la verdad es que la ley de Proindustria, cuando se aprovecha, y hace unos días estaba con el buen amigo Carlos Lora y un grupo de gente de comercio de aquí, y estábamos en su casa compartiendo, y me presentó ahí a alguien apellido Consuegra de una empresa que está antes de entrar a Santiago. Y le voy a decir, él a mí me dio una cátedra de lo que es la ley de Proindustria, aprovechándola, porque ni siquiera yo podía explicarlo como él lo dijo. Y él le explicó a todos, le dijo, miren, ustedes aprovechan la electricidad y con la tarifa de electricidad me ahorro tanto. Ustedes aprovechan el tema de las maquinarias industriales y me ahorro tanto porque es cero aranceles. El señor me llamó a mí un diciembre, fuera de horario. Yo llamé a la secretaria, mi asistente, y le di instrucciones, le resolvió y me llamó feliz para atrás, porque aparte de eso, la materia prima que está tipificada libre de arancel. Es decir, que la industria dominicana que aprovecha los incentivos de Proindustria, pues realmente se vuelve mucho más competitivo. No hay una industria grande, se lo puedo decir, que no tenga su certificación de Proindustria. Y cuando hablo, los santiagueros no lo han aprovechado tanto, de manera que a mí me toca promover eso más. Pero hablaba, por ejemplo, esta semana con José Armando y me decía, no, yo estoy certificado, yo aprovecho los beneficios de Proindustria. Me hablo de José Armando Bermúdez. Y así, hablando con cada quien, hay gente que conoce, pero yo les exhorto a que la gente nos visite, que visite. ¿Se canalizan por Proindustria esos beneficios? Sí, se canaliza porque lo que hacemos es que se le hace una inspección y se le da pues una especie de carnet, un código, y ahí obtienen el registro y la calificación industrial. Con ello y con una nota de gestión que generalmente la tramitamos nosotros de DGI y DGA, porque también tiene beneficio en DGI por un tema de que ahí que puede invertir hasta el 50% y se le reconoce en DGI en inversión. Son muchos los beneficios. De verdad que la persona que me refiero, que está ahí, se llama Consuegra, antes de entrar a Santiago, me dijo, tenía cerca de 380 empleados hasta diciembre. En enero, cuando comencé a aprovechar la ley y aumentar las exportaciones, ya yo tengo ahora unos 620, o sea, más de 225 empleos ha generado. Y ese no está en zona franca, don Jaime. Eso es la industria nuestra, la industria ya fuera de lo que es el esquema y la ley de zona franca. ¿A qué se dedica esa empresa? Produce tubos de presión y PVC. Pero vemos que en Proindustria lo que se toma en cuenta es la conversión de materia prima en un producto terminado, manufactura. Ulises, hablando de la política, vamos a entrar y no sé si sí. Vamos a hablar sobre la política. Dele, que ya hemos hablado. Estamos en política ya. Está cerca ya, parece. Mira, regularmente cuando un partido llega al gobierno, regularmente se van olvidando del partido y se concentran más en el gobierno, pero entonces después reaccionan
cuando están cerca de las elecciones y quieren reagruparse, y muchas veces tienen dificultades con ellos porque entonces han perdido ese contacto y esa conexión con la población. ¿Cómo anda el PRM en ese sentido y la búsqueda de colocación y oportunidades para los miembros de la entidad? Sí, tengo que reconocer que me estás haciendo una pregunta que, aunque sea simple, tengo que hablarte con responsabilidad. No ha sido fácil la tarea porque al darse esta situación no hubo transición y muchos funcionarios entraron directamente, no se dio ese espacio de sociabilización. Entonces, eso ha creado inconvenientes. Muchas personas han entrado, pero todavía tengo que reconocer que tenemos una gran tarea de incorporar, de darle participación en el gobierno por el que lucharon a mucha gente, y estamos en ese proceso. Y además, hablando con algunos funcionarios para que entiendan de que siempre reuniendo el perfil, ¿verdad?, técnico, o si no es técnico, el perfil que sea, pero de buscar esos espacios para que aquellos que lucharon por el cambio también sean parte del cambio, porque esa es la realidad. Pero en lo que el partido, perdóname, sí, eso es el gobierno, pero el gobierno partido está vinculado. El partido ya se da también eso, se dio una especie de letargo, vamos a decir así, de que los organismos estaban ahí a la espera, y ya hay señales claras de que hay que mover al partido. El presidente convocó en una ocasión al partido porque tiene que gobernar con su partido, motivarlo para que apoye las iniciativas gubernamentales. Hay un gran movimiento interno en el PRM, hay muchas expectativas y creo que sí, pero eso implica también escuchar a la gente, porque hay que escuchar la base, la dirigencia y esos jefes de campaña zonales, los equipos de campaña de cada zona del partido en sentido general. El cargo que más interés despierta es la alcaldía, ¿verdad? Porque la senaduría, independientemente del prestigio, de que una posición aristocrática allá arriba, pero finalmente representa en términos de empleos, en términos de influencia política, representa muy poco. Y las diputaciones también. Entonces, la alcaldía, que tiene ahí 2.000 o 3.000 empleos y tiene un poder político, por supuesto, es lo que más interés despierta, aunque tú no has querido definir esa situación. Por ejemplo, la pasada semana Jaime Tomás reveló aquí que ya Víctor Fadul había decidido en el PLD por la alcaldía, aspirar al alcalde. En el PRM todos sabemos quiénes se están moviendo, pero no quieren decir absolutamente nada en público, porque no sé, porque puede haber un gesto de sinceridad y decirle aquí a los oyentes del patrón de la tarde, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Juan tiene una forma muy jocosa de decir las cosas, ¿verdad? Y hablar. Pero recuerda, Juan, que, bueno, yo mismo a ustedes les quiero decir, estamos trabajando y reconocí ahora que hay una tarea pendiente con compañeros, con aliados y con gente que participó en el pasado proceso. También con levantar el país, está primero el país, la nación, ayudar al presidente a gobernar. Y no puedo yo destaparme aquí en un medio como este, tan importante, que no puedo decir que estoy hablando en secreto porque lo va a saber todo el mundo, con unas aspiraciones a la alcaldía. Fui candidato a la alcaldía, ahí está el desempeño que tuvimos, cumplí con un mandato del partido y obviamente que ese tema lo vamos a discutir, pero en su momento. Lo que pasa es que soy de los que creo que hay cosas que se tratan a lo interno y hoy también recuerden que soy funcionario, manejo también una institución del Estado, la dirijo y no me puedo desenfocar. Eso no quiere decir que no nos estemos preparando ya en la parte política, lo interno, sí, pero, para consultar y en su momento pues tomar la decisión o anunciar o hacer cualquier anuncio. El hecho es que tú fuiste candidato a alcalde en el 2020 y todos, absolutamente todos, te ubican ahí de nuevo. Así es. Aunque tú no lo quieras decir, pero no, yo lo agradezco. Tú hablas, te dicen, no, pero es normal. Es Ulises. Miren, yo estaba en un programa hoy al mediodía también como este, importante,
y el tema vino al final también. Y además me dieron números, me dijeron, duraste tantos días, en tan pocos días hiciste esto, ¿qué vas a hacer? Le dije, dejen que el tiempo pase, que en su momento, en el momento oportuno, pues nos vamos a referir a ese tema. No pierda el cuidado, Juan, que yo no le tengo miedo a nada. Yo no barajo pleito. Ulises, en el poco tiempo que tuviste, que fueron unas 8 o 10 semanas de campaña, tuviste un buen desempeño en la participación. Fue un poquito menos. Recuerda que Poquito diciembre menos. se resta. Okay. Entramos ya a enero, Correcto. febrero 16. Teníamos la semana primero de Reyes, también se pierde. Y después fueron 2 semanas más. Sí, Es decir, que fue un tiempo bastante por corto. el desempeño en términos de porcentaje que alcanzaste en ese poco tiempo. Mucha gente cree, y te lo ha expresado Juan, que para ti la alcaldía de Santiago en las próximas elecciones es una tarea pendiente. Sí, y yo agradezco que me ponderen y cuando hablan de todo eso, porque mi tarea fue esa, mi trabajo fue esa fue la encomienda de que jugara el mejor papel. Y de verdad que cuando voy a diferentes lugares, la gente siempre menciona eso. Me he sorprendido. Yo no sabía que tanta gente fuera de Santiago, en Barahona, en Azua, en la capital, la gente me hace los cuentos de que estaban observando desde allá ese gran encuentro que se dio electoral, interesante, y el papel que jugamos. Y eso lleva a que más adelante tengamos que analizarlo y verlo con responsabilidad. Y quizás por eso las encuestas que yo sé que han estado sacando, pues muestran un posicionamiento. Y yo agradezco mucho y valoro esa ponderación que la gente tiene sobre mi figura. ¿Ha estado observando la administración municipal de Santiago? ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué falta? ¿Cuál es la satisfacción que nota en la gente y en el caso tuyo, cómo lo analizas? Sí, quiero ser cuidadoso porque he estado concentrado en mis funciones, pero muy pendiente a Santiago. De verdad que me llegó muy, muy profundo cuando visité cada barrio, de lo que ya yo lo hacía como diputado, pero me tocó hacerlo en todas las demarcaciones, en todo el territorio del municipio de Santiago. Y además de eso, eso me llevó a mí a preparar mi propuesta. Y yo insisto de que a Santiago le ha faltado planificación. Planificación es la parte urbana, ver la ciudad que queremos, cómo la queremos, pero acompañada de voluntad, de ejecución, no en teoría, de la mano con las diferentes instituciones de la ciudad. Eso tiene su consecuencia de que cuando tú no planificas el tránsito, se te va de la mano. Y eso no es un tema de meses, ni de un año, ni 2 años, como lo tenemos. El tránsito, el transporte, el liderazgo de la alcaldía incide mucho en eso. La seguridad, siempre dije que quería llevar a Santiago lleno de cámaras, no 4 o 5 camaritas por ahí aisladas, sino un sistema integrado. Eso no cuesta tanto. Y muchísimas cosas más que nosotros planteamos. Me sentí muy bien porque vi que la propuesta de nosotros sensibilizó al actual alcalde del maltrato y el abuso. Tendré que cambiar ya mi eslogan, sin abuso, porque vi que yo le decía, ¿y por qué no vamos donde un viejito de 60, digo 60 años, porque el muchachito tiene 60, sí, pero 70 años, 70 y pico de años, un señor, bueno, pero hay gente que está más maltratada por aquello, como tú dices, Jaime, que no tiene mucha cuchara, no se ha alimentado bien. Entonces veo una chica ahorita aquí. ¿Verdad? Entonces veo, eso incide en todo. Veo ese señor de las manzanas con las manzanitas rodadas. Si vemos eso, quería trabajar, ¿por qué no voy? Le pago a alguien que maneje bien la conducta y lo aborda, un equipo preparado, lo lleva a un sitio y yo lo pongo a trabajar. Miren, pues me sentí muy bien porque vi que el mismo alcalde de Santiago, en una publicación reciente, fue donde un señor a decirle que lo iban a reubicar y eso fue parte de mi propuesta en la campaña. Así es que yo creo que en Santiago hay una gran tarea. Y por eso cuando me tocó en aquel momento, ustedes vieron que yo cogí un documento, me senté con el candidato nuestro, hoy presidente de la República, y firmamos un acuerdo de compromiso, porque yo sé que se necesita también no solo de la voluntad de un alcalde responsable, conocedor, comprometido, sino que se necesita a la vez también de un liderazgo mayor, impulsado desde aquí mismo, y en ese caso debe de intervenir pues el Ejecutivo, con el apoyo de un presidente que sensibilice a Santiago, y eso sería posible. Me recuerdo que vino aquí a este programa
el actual presidente de la República. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad que sí? Pues cuando salimos de aquí, yo me aproveché de que nos íbamos a desplazar y había unos tapones muy fuertes, íbamos los dos en el vehículo. Yo le decía, mira, este es el problema que yo quiero resolver. Así es que está Santiago. Nada y él más. nada más miraba para los lados. Me refiero al presidente de la República, para los que nos están escuchando. Sí. Y qué bien, porque así le pudimos explicar y que a la vez comprometerlo con Santiago. Ulises, gracias por estar en el Patrón de la Tarde. Excelente. Hemos conversado con Ulises Rodríguez, director de Proindustria. ¡Vámonos!